Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Como cada semana estaremos compartiendo con ustedes un interesante programa en el que abordaremos temáticas relativas a la Constitución y al quehacer de nuestra alta corte. Marjorie. Así es. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Bueno, y como en cada entrega, vamos a estar desarrollando un amplio contenido con nuestros acostumbrados segmentos, como las entrevistas, artículos de la Constitución, las noticias y muchísimo más. Y me parece que en el día de hoy tenemos una primicia. Sin duda. Además, estrenaremos en este programa un segmento especial en el que hablan los jueces, que será compartido con ustedes mensual, en el que los magistrados del Tribunal Constitucional se dirigirán a ustedes, a los ciudadanos, para compartir sus experiencias y sus dudas acerca de la Constitución y el trabajo de nuestro tribunal. Bueno, así de inmediato vamos con nuestro contenido de hoy. El discurso, más que una rendición de cuentas, fue una reafirmación de que el Estado de Derecho tiene en el Tribunal Constitucional Dominicano la más fuerte línea de defensa a su institucionalidad. El Tribunal Constitucional Dominicano es, yo diría, la conquista jurídica institucional más importante que ha tenido el país a partir de la reforma constitucional del 2010, porque obliga, ciñe a todos los demás poderes del Estado a la letra y el espíritu de la Constitución. Y la rendición de cuentas, obviamente, cuando uno ve la indicación de algunas de las decisiones, algunas de las cuales son trascendentales en términos de reafirmar la soberanía del país frente a convenios internacionales, obligar a los poderes públicos a cumplir con su deber, es para congratularnos todos. Yo quiero felicitar al tribunal porque ha tenido un año muy fructífero y obviamente en el 2016, que es un año también de desafío, obviamente, es importante la presencia del tribunal como un garante del real Estado de Derecho en la República Dominicana. Excelente, me pareció sumamente enjundioso, sumamente pertinente y de una altura extraordinaria, porque además quedó perfectamente concretizado en lo que significa el derecho constitucional en nuestro país, su vigencia y la efectividad con que trabaja el Tribunal Constitucional. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook @tribunal-constitucional-rd, en Twitter @tribunalconsrd y en YouTube @tribunal-constitucional-rd.
Saludos amigos, sean todos bienvenidos a su sección Noticias TC. José Miguel García les acompaña. Gracias por el favor de la sintonía. A continuación vamos a conocer las principales informaciones relacionadas a nuestra alta corte. Con una audiencia pública que colmó la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional Dominicano conoció 10 expedientes de acción directa en inconstitucionalidad que fueron dejados en estado de fallo, incluyendo un caso que fue declarado de urgencia por estar relacionado con el periodo electoral. El presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Ray Guevara, se expresó en esos términos cuando se ventiló un expediente relativo a las tarifas de los abogados notarios. Apeló al correcto comportamiento de los presentes en la sala, aclarando que los jueces no aceptan presiones ni alteraciones. Decenas de abogados, notarios y alguaciles presentes se mantuvieron de pie mostrando signos de malestar cuando una de las partes exponía sus conclusiones, lo que provocó la reacción del magistrado presidente, advirtiendo que debía mantenerse la solemnidad en la sala y el respeto al criterio de las partes. El expediente TC 01-2015-0036 fue declarado de urgencia por estar relacionado con el proceso electoral. En el mismo, el Movimiento Independiente Unidad y Progreso MIUP objetó la resolución número 05-2015 del 5 de febrero del pasado año de la Junta Central Electoral sobre votación en los distritos municipales para las elecciones del 15 de mayo de este año. Los restantes 8 expedientes conocidos por el TC también fueron declarados en estado de fallo. Con el tema Logros y avances de la justicia constitucional, los derechos humanos y el control jurisdiccional, dictó una conferencia el magistrado de nuestro tribunal, Yotin Curi David, dirigida a los oficiales cursantes de la 15ª promoción de la Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Naval. El objetivo de la disertación buscaba promover la cultura jurídica constitucional y los aportes de la Carta Sustantiva del 26 de enero del 2010, así como los grandes avances que ha tenido el tribunal durante los 4 años de funcionamiento. En su presentación, el magistrado Curi David trató sobre los orígenes de los derechos humanos, la forma en que con el tiempo se ha logrado el reconocimiento de garantías constitucionales de los individuos al ser recogidos en las constituciones de los países, los pactos y convenios internacionales. Además, hubo interacción entre el juez y los 18 oficiales participantes de diferentes ramas militares que participan en el módulo sobre legislación nacional que se imparte en las instalaciones de la Escuela de Graduados de la Armada de la República Dominicana. Los oficiales entregaron un reconocimiento al magistrado Yotin Curi David por sus aportes a los egresados de ese centro. No, para todo eso hay forma, pero mire cómo votaron. Y cambiando de tema, 4 magistrados del Tribunal Constitucional realizaron un levantamiento en la mina Loma de Jacagua, en la provincia de Santiago, en la cordillera septentrional, con el fin de determinar los daños causados por la extracción de materiales en la zona. La comisión de jueces que se trasladó a Santiago para la inspección estuvo encabezada por el magistrado Idelfonso Reyes e integrada por los magistrados Víctor Gómez Vergés, Víctor Joaquín Castellanos Pisano y Rafael Díaz Filpo. El magistrado Idelfonso Reyes explicó a las partes del conflicto que el Pleno del TC los envió para tener una impresión de lo que se está haciendo en el lugar y ver si se da cumplimiento a una decisión sobre el particular. El tribunal se expresará mediante una sentencia como lo hace siempre. Y en otro orden, el presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, magistrado Milton Ray Guevara, recibió en su despacho la visita del coordinador residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el señor Lorenzo Jiménez de Luis. El propósito del intercambio buscaba dar seguimiento al proyecto de apoyo al fortalecimiento interno del TC que se realiza el PNUD, así como también revisar los objetivos desarrollados y los pendientes en el marco de dicho proyecto. El magistrado Ray Guevara y el señor Jiménez de Luis recordaron que estas buenas relaciones iniciaron al momento de la instalación de la Alta Corte y tiene como objetivo fundamental fortalecer los procesos de planificación interna, además de los relativos a las compras y contrataciones que realiza el organismo constitucional. El señor Jiménez de Luis estuvo acompañado de Angie Vergés, oficial de Gobernabilidad Democrática del PNUD. El Tribunal Constitucional, en coordinación con la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo AECID y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, auspiciaron la conferencia Tendencias, Vínculos y Proyección del Derecho Administrativo en España y la República Dominicana. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del doctor Antonio Medina Calcaño, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo
Esa línea de trabajo se ha expresado en 3 vertientes. Diplomados, desarrollados prácticamente a nivel nacional, Santiago, Samaná, Barahona, aquí en Santo Domingo, próximamente en la ciudad de San Pedro de Macorís, La Romana y otros que están proyectados, que buscan como objetivo ir sembrando la cultura constitucional en la República Dominicana en los diferentes actores sociales, abogados, periodistas y otras personalidades. El magistrado Víctor Gómez Vergés habló en representación del presidente del TC, Milton Ray Guevara, quien aseguró que desde su creación la Alta Corte se ha preocupado, además de emitir sentencias, de impartir cátedra en materia constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray, cuando me llamó para que viniera a representarlo a él y al tribunal a este evento, me dijo: lo más importante que resaltemos es el apoyo que el Tribunal Constitucional le está dando al trabajo que vienen haciendo los organismos internacionales, específicamente las agencias de colaboración española, que han sido para nosotros de una valía extraordinaria. La actividad se desarrolló en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS y fue dictada por el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco. En un breve tiempo, esta institución ha mostrado, ha justificado las expectativas y esfuerzos que precedieron a su incorporación. Y no es casual que lo mejor que se ha establecido aquí en cuanto a la jurisprudencia administrativa, tema que nos convoca, ha sido aflorado precisamente de la creatividad y el talento de los jueces y juezas del Tribunal Constitucional. Y para finalizar, el Tribunal Constitucional y la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo, AECID, desarrollaron el 10º curso taller titulado Institutos Fundamentales del Derecho Administrativo, realizado del 9 al 11 de febrero en las instalaciones del CIRD, dirigido a magistrados y letrados de adscripción temporal de esa alta corte. La jornada busca desarrollar la visión general del derecho administrativo, examinar los contratos y convenios administrativos, así como también analizar la organización municipal y evaluar el derecho administrativo de la República Dominicana y su jurisprudencia. La actividad contó con la participación del magistrado Víctor Gómez Vergés y representación del presidente del organismo, magistrado Milton Ray Guevara. El primer panelista de la jornada educativa fue el destacado jurista Francisco Ortega Polanco, juez de la Suprema Corte de Justicia, quien abordó los temas de derecho administrativo en República Dominicana y la jurisprudencia administrativa, donde puso como marco de referencia jurisprudencia local y extranjera, que edificará a los participantes sobre los temas tratados. Así llegamos a la parte final de este resumen de noticias. Gracias por el favor de la sintonía. Su cita será hasta una próxima entrega de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana.
Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La voz del Constitucional. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook @tribunal-constitucional-rd, en Twitter @tribunalconsrd y en YouTube @tribunal-constitucional-rd. Efemérides constitucional. 19 de febrero de 1858. El presidente del Congreso, Benigno Filomeno de Rojas, diputado por Santiago, encabeza en Moca la firma de una nueva versión constitucional, la cual es publicada en Santiago de los Caballeros, nueva capital de la República, el día 21 de febrero de 1858. Esta reforma duró aproximadamente 4 meses y permitió que se acrecentaran las libertades públicas, el respeto a los derechos de todas las personas y el establecimiento de bases esenciales dirigidas a lograr la igualdad jurídica entre todos los habitantes de la República. Los líderes de la región del Cibao impulsaron esta reforma al texto supremo para rechazar de manera categórica los propósitos del presidente de la República, Buenaventura Báez, quien autorizó al Senado Consultor la emisión de papel monedas por un monto de 18 millones de pesos, cuestión que los cibaeños entendieron que resultaba contrario a los intereses de la población. La referida Constitución de Moca de 1858 también estableció la abolición definitiva de la pena de muerte, limitó las facultades del presidente de la República con la finalidad de crear equilibrio entre los poderes del Estado e incluyó el voto directo para elección del presidente de la República, entre otros avances políticos y sociales. La Constitución de 1858, también considerada como la Constitución de Moca, es considerada la más avanzada del siglo XIX. El 28 de julio de 1858, el general Pedro Santana lanzó una proclama a través de la cual procuró el restablecimiento de la Constitución de la República de 1854 y 2 meses después decretó el restablecimiento de la Carta Sustantiva de ese mismo año. En 1865, tras salir de nuestro territorio las tropas españolas de ocupación e instalarse el gobierno del general José María Cabral y Luna, se restableció la Constitución de 1854 y luego fue puesto en práctica el texto constitucional de Moca o Constitución de 1858. Estamos de regreso para continuar con nuestro interesante contenido para el día de hoy. Y ciertamente, Félix, como lo anunciábamos al principio de este programa, estaremos presentando en este momento una primicia, una entrega que estaremos realizando mensualmente. Hablan los jueces. Este nuevo segmento será para compartir con los magistrados del Tribunal Constitucional, para que la ciudadanía comprenda el significado de la Constitución, las competencias del Tribunal Constitucional, los procesos que éste desarrolla para poder garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de sus derechos fundamentales. Queremos que todos ustedes sean copartícipes de esta nueva entrega, de este espacio que será su espacio en el que podremos conocer una nueva faceta de nuestro tribunal, esta vez de boca de los propios magistrados. Hablan los jueces. Un saludo a toda la teleaudiencia. Me siento muy complacido de estar aquí en la voz del Tribunal Constitucional, órgano de nuestra entidad, en la cual vamos a hablar en esta ocasión del control concentrado de constitucionalidad. Yo quería señalar a manera de anécdota que cuando era estudiante
existía una especie de temor casi reverencial por interpretar la Constitución, y se decía en aquella época que la Constitución era de interpretación estricta. Esto significaba que no se podía ir más allá de lo que era la letra de nuestra Carta Sustantiva. Recuerdo el caso de los periodistas, de la colegiatura obligatoria, en la cual fue necesario que un grupo de periodistas se autoincriminaran a los fines de poder obtener la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que le imponía la colegiación obligatoria. Pero el tema de la justicia constitucional o del control concentrado y del Tribunal Constitucional no es de ahora. Eso data, si mal no recuerdo, de la década de 1976-78, cuando el entonces presidente, era el senador en esa época, el doctor Salvador Jorge Blanco, introdujo un proyecto de ley a los fines de que se creara el Tribunal de Garantías Constitucionales. El mismo no fue aprobado en las cámaras legislativas, pero el tema estuvo pendiente en toda la década del 80, a veces se hablaba, otras veces se calentaba, se enfriaba, pero siempre se hablaba de la necesidad de un Tribunal de Garantías Constitucionales. No es hasta la Constitución de 2010 que finalmente obtenemos ya la incorporación de este importante órgano en nuestra Carta Sustantiva, que comienza a funcionar, como todos sabemos, un año después. Ahora bien, con esta nueva, la creación de este órgano, tenemos nuevamente el control concentrado de constitucionalidad. Es decir, ya las partes, cualquier ciudadano puede interponer directamente ante el Tribunal Constitucional, puede solicitar la declaratoria de una ley, de un reglamento, una resolución o cualquier acto de carácter general que entienda que es inconstitucional. Si bien es verdad que todavía el tribunal no ha definido de manera clara y precisa el aspecto del interés legítimo y jurídicamente protegido, no menos cierto es que cualquier persona que se sienta perjudicada por una ley, por un decreto, por un reglamento o un acto de carácter general, puede perfectamente incoar una acción directa de inconstitucionalidad. Es decir, no tiene, como ocurría anteriormente, que hacerlo por vía de excepción en el transcurso de un proceso judicial, es decir, por vía difusa, sino que puede hacerlo de manera directa, es decir, en ausencia de toda contestación judicial, ir directamente al tribunal y solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad. Se trata de un aspecto, de algo realmente novedoso entre nosotros, que definitivamente tiende a facilitar la acción del ciudadano para que pueda obtener la declaratoria de cualquier norma de carácter general y obligatorio que entienda que es contraria a nuestra ley fundamental. De manera que se trata de un gran avance entre nosotros. El Tribunal Constitucional ha venido sentando jurisprudencia en ese sentido de manera lenta, reitero, aun cuando no ha definido todavía de manera categórica la parte infine del texto del artículo 185 de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido. No menos cierto es que ha hecho todo lo posible, le ha dado a todo aquel que se sienta perjudicado, ha sido generoso en la interpretación del texto a fin de que tengamos un sistema semiabierto, es decir, no es un sistema cerrado como el de otros países, ni completamente abierto como es el caso de Colombia, por ejemplo. Nosotros tenemos en ese aspecto de la acción directa, a mi modo de ver, un sistema semiabierto, es decir, que le basta al ciudadano demostrar que un acto o una norma podría perjudicarle o le perjudica, y en ese caso puede entonces obtener la declaratoria de inconstitucionalidad de la misma. De manera que se está haciendo hemos avanzado mucho en ese sentido. Además, el Tribunal Constitucional tiene otras funciones, por ejemplo, el control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo, cosa que no ocurría anteriormente. También tiene la función de conocer en revisión todas las decisiones de amparo, que el amparo originalmente nace entre nosotros con ocasión de una decisión dictada por la Suprema Corte de Justicia. Luego es incorporado en una ley y finalmente en la reforma del 2010 pasa al texto sustantivo. Es decir, que el amparo ha evolucionado mucho entre nosotros, pero el Tribunal Constitucional es quien actualmente revisa todas las decisiones de amparo de los tribunales que vienen de los juzgados de primera instancia, que es
son los órganos competentes para conocer de los mismos. Es decir, que actualmente la jurisdicción constitucional comparte con la jurisdicción judicial la materia del amparo. También conoce de las revisiones de las sentencias definitivas de la Suprema Corte de Justicia, siempre y cuando se haya vulnerado un aspecto constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional Dominicano tiene múltiples funciones, siendo estas las más importantes, pero esta no es con un carácter limitativo, y ha venido poco a poco desarrollando su labor. Claro, en la ley 137.11 y en la propia Constitución podrían eventualmente, pues la Constitución al decir toda otra materia que le imponga la ley, podría eventualmente en el futuro asignarle nuevas atribuciones al Tribunal Constitucional, quien, reitero, ha venido desempeñando con mucho tesón su labor y ha ido poco a poco sentando las bases de una jurisprudencia en la República Dominicana. En estos 4 años el Tribunal Constitucional ha ido asentando su jurisprudencia, la cual va incorporando o subiendo permanentemente en su página web, a las cuales ustedes pueden accesar a través de sus ordenadores. Actualmente se han publicado alrededor de 1.600 sentencias y la expectativa es que al final de este año superemos las 2.000 decisiones, de manera que a través del portal del tribunal ustedes pueden perfectamente tener noticias de cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia y todas las novedades de la institución. Artículo 2. Soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Bueno, yo creo que es importante y es un buen ejemplo que los órganos públicos rindan cuentas de esta manera, y sobre todo aquellos que pertenecen a los poderes jurisdiccionales o los órganos jurisdiccionales del Estado, porque estos son órganos que por su naturaleza las decisiones se toman fuera de la vista pública. Y es importante siempre que además de la publicidad que se le da a las sentencias, se tenga una rendición de cuentas clara, que además que no se limite a la cantidad de sentencias o al dinero, cómo se usa, sino también un poquito cuál es la visión del tribunal. Así la ciudadanía tiene la oportunidad de evaluar las cosas con las que está de acuerdo o con las que no está de acuerdo de ese discurso de rendición de cuentas. Yo creo que ese es el caso. Bueno, a mí me pareció que fue un excelente discurso donde él pudo exponer todo lo que ha sido lo que fue el trabajo de esa alta corte durante todo un año, que fue bastante valioso, un sinnúmero de sentencias bastante significativo, y además de la importancia que tienen esa clase de decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Nosotros felicitamos al magistrado Milton Wright y a todos esos jueces, honorables jueces y juezas, que con su trabajo han contribuido a la confirmación de lo que es en la República Dominicana el sistema democrático, con el respeto hacia la Constitución, hacia nuestra Constitución. La voz del Tribunal Constitucional. Órgano de difusión del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y en nuestras redes sociales Facebook @tribunal-constitucional-rd, en Twitter @tribunalconsrd y en YouTube @tribunal-constitucional-rd. El Tribunal Constitucional es una institución abierta al intercambio, no solo de la comunidad nacional, sino también de la comunidad internacional. Y como parte de ese intercambio, en una importante actividad tuvimos a bien compartir con el magistrado Joaquín Borrell, miembro de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Con él conversamos interesantes temas de actualidad nacional e internacional y queremos ponerlo a su disposición. Así es, está con nosotros el doctor Joaquín Borrell, quien es magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal está? Muy bien. A la verdad que no podíamos desaprovechar la oportunidad de interactuar con usted, dado su vasta experiencia, y así quisiéramos iniciar sobre un tema fundamental a nivel de la jurisprudencia y del accionar de los tribunales constitucionales en todos los países, y es la motivación de las sentencias. Bien, yo creo que la motivación de las sentencias es una cuestión fundamental porque afecta a un derecho que tenemos todos, que es el de la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a poder acudir a los tribunales en defensa de nuestros derechos y que no se produzca una indefensión. Ustedes saben que en los tribunales normalmente estamos como última instancia cuando, en el caso de derecho constitucional, cuando han fallado todos los mecanismos, todos los resortes y nos podemos sentir desamparados por el poder, pues la única salida que tenemos es acudir a un tribunal constitucional para que de ahí viene el nombre, nos ampare en nuestros derechos y restablezca la situación jurídica que se entiende que se ha violado. Entonces, claro, lo importante es que las sentencias de estos tribunales estén perfectamente motivadas, es decir, sentencias en las que se explique cuáles son los hechos que han ocurrido, cuáles son los fundamentos jurídicos y se motiven las razones por las cuales el tribunal llega a una determinada decisión. Pero entonces, la motivación es un silogismo lógico, claro, un razonamiento que, claro, sirve para que todos los operadores jurídicos, los que han intervenido, sepan cuáles han sido las razones que ha tenido el tribunal para dictar una determinada resolución y además puede servir también para que cara a la opinión pública se sepa, ustedes saben que los tribunales están sometidos a la Constitución, el tribunal justifique cómo está sometido precisamente a la Constitución y lo justifica razonando. Pero magistrado, eso nos conduce a la siguiente pregunta. ¿Cuándo se considera que la motivación es suficiente? Claro, este es el problema. El recurso se hace por varios motivos y los tribunales y las partes primero y los tribunales después establecen unas argumentaciones jurídicas. Entonces siempre
cuando se defiende una postura hay argumentaciones importantes y argumentaciones que no lo son tanto. Bien, pues se entiende que la motivación es suficiente cuando se contesta a los argumentos principales que las partes han esgrimido. Porque la motivación es para que tú te convenzas de que el tribunal ha reflexionado sobre tu asunto y te ha podido dar una solución acertada, o por lo menos que él honestamente considera acertada. Y después para que la comunidad conozca cuáles son los motivos y vean cómo los propios tribunales se someten a la ley y se someten a la Constitución, que es la función del tribunal. Un tribunal, al único que le vincula es la ley. Así es. Perfecto, magistrado. Sigamos hablando de la motivación, pero vamos a irnos al estadio anterior al llegar al tribunal. ¿Puede el Tribunal Constitucional controlar la motivación de las decisiones de los tribunales anteriores? Por supuesto. Precisamente la motivación de un tribunal ordinario está para que el superior sepa cuál es la razón por la que le ha llevado a una determinada decisión, y entonces el Tribunal Constitucional mira si la razón que explica el juez es suficiente para motivar su decisión. Y por lo tanto es esencial, porque si el juez de abajo no le ha motivado suficientemente, el Tribunal Constitucional seguro que considerará que la sentencia es arbitraria, la dejará sin efecto y entonces motivará a él y dará la decisión oportuna. ¿Cuál es el valor del precedente en Cataluña? No, el valor del precedente... En sentido general. En sentido general a ver, el Tribunal Constitucional, cuando analiza una determinada ley o un caso en cuestión de amparo, cuando analiza la situación concreta, lo que crea al final, a la hora de motivar y decidir, es una doctrina. Claro, la doctrina del Tribunal Constitucional es muy importante porque prácticamente se asimila a la propia Constitución. Exacto. Porque los artículos de la Constitución se interpretarán siempre de esta manera. Entonces, la pregunta que usted me hacía era ¿qué valor tiene el precedente? Pues un precedente constitucional tiene un valor máximo. Es decir, es casi seguro que si se le presenta otro caso similar, análogo, parecido, aplicará la doctrina que ya tiene consolidada. Y una pregunta, ¿el precedente limita la capacidad regulativa, digamos, del Parlamento? ¿En cómo se produce este diálogo en España? Sí, este diálogo en España y aquí, supongo yo que será igual. Aquí hay un permanente diálogo entre todos los poderes públicos. Entonces, si se dicta una determinada resolución por parte del Tribunal Constitucional que hace referencia a un determinado derecho, el que ustedes quieran, derecho fundamental, es evidente, por ejemplo, la libertad de expresión, ya que estamos ante una emisora de televisión, pues en estos casos lo que ocurre es que una vez dictada la resolución, los poderes públicos que tienen que hacer leyes después, o interpretarlas, o aplicarlas, tendrán muy en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional. O sea que aquí existe una cierta prejudicialidad, es decir, hay que tener en cuenta que yo, Poder Legislativo, si voy a hacer una norma sobre el que regule o desarrolle la libertad de expresión, tendré que tomar en cuenta todo lo que sobre la libertad de expresión ha dicho el Tribunal Constitucional, para no incurrir después en una inconstitucionalidad, dado que el Tribunal normalmente tiene un precedente consolidado y lo va a mantener. ¿Y podría haber conflictos entre antecedentes? Bueno, no, sí, puede haber, lo que puede hacer el Tribunal Constitucional en ciertas ocasiones es variar su doctrina. Pero bueno, ya también lo dirá expresamente que lo está haciendo. Y la razón por la cual lo hace. La razón por la cual lo hace. Y seguramente será difícil que la varíe exactamente porque la ley que después analizará tendrá algunas diferencias con respecto a la anterior. Magistrado, digamos, yo sé que los diálogos permanentes entre los distintos poderes judiciales y los tribunales constitucionales a veces son complejos. Existen fricciones importantes entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sobre la idea de quién interpreta en última instancia el derecho. En España han existido. Ahora la situación es bastante pacífica, pero ha existido este conflicto entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Bueno, la cuestión es compleja, pero para resumir diríamos que el Tribunal Supremo dice que a él le corresponde la legalidad ordinaria y el Tribunal Constitucional solo la constitucional. Esto que parece desde el punto de vista teórico muy claro y muy diferenciado, no lo es tanto porque al final se intermezclan. Nosotros tuvimos un caso precisamente con Isabel Presley,
con relación a unas indemnizaciones que se tenían que pagar, pues si tenía que fijar la indemnización el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, por si era un tema de constitucionalidad, un tema de legalidad. Han habido varios casos, pero actualmente, bueno, a partir de hace 6 o 7 años, ya no, esta conflictividad ya no, yo no la percibo. Y en sentido general, ¿cuál es su valoración respecto a la legitimación de los órganos de justicia constitucional? Bueno, pues yo, en fin, hay juristas que han tratado esto con mucha mayor profundidad desde el punto de vista filosófico, pero para ser sencillo diríamos que la legitimación del Tribunal Constitucional se la da la propia Constitución. Es decir, la Constitución crea un Tribunal Constitucional del estilo kelseniano, que está por encima de la jurisdicción ordinaria. Normalmente la gente se equivoca porque cree, al llamarse Tribunal Constitucional, se creen que está dentro del Poder Judicial y no forma parte del Poder Judicial. Lo que pasa es que para resolver los asuntos se parte de la base de que la Constitución es un marco muy amplio en el que caben muchas opciones políticas. Y entonces lo que sí que no puede hacer el Tribunal Constitucional es resolver desde el punto de vista político. Y por eso los tribunales constitucionales utilizan la técnica jurídica. Exacto. Porque claro, la política dentro de la Constitución caben casi todas las opciones, por no decir todas las que se presentan, ¿no? Bueno. Sin duda. Los tribunales, digamos, constitucionales son espacios que tienen que estar abiertos precisamente a esa pluralidad de opciones políticas, digamos, por la naturaleza. Y por eso la ley les exige que funcionen con técnica jurídica. Es decir, usted no puede hacer valoraciones políticas. Usted sus valoraciones tienen que ser en derecho. Exacto, con todo el criterio de la objetividad. Aunque haya gente que dice el Tribunal Constitucional es un tribunal político, bueno, eso lo acepto, lo es. Pero la técnica que utiliza es la técnica jurídica. Pero ¿qué dificultades puede implicar cada vez más aplicar técnica jurídica a disposiciones como la de la Constitución, que muchas veces están abiertas a tantos niveles de valoraciones distintas? Precisamente por esto, entonces el tribunal tiene que motivar jurídicamente por qué escoge una opción y no otra. Y no otra. Claro. Porque no puede hacer una valoración política, porque cuando haga una valoración política está diciendo que prefiere un partido sobre otro. Así es como terminamos concluyendo que la motivación suficiente de las sentencias al final es parte de la propia legitimación del órgano constitucional per se. Es evidente, es porque si el Tribunal Constitucional no utilizase la técnica jurídica y no motivara, pues incurriría el mismo en arbitrariedad, cosa que debe ser inconcebible. Así es. Bueno, magistrado, pues nosotros agradecidísimos de haber podido interactuar con usted. Bien, y ha sido todo un privilegio. Para mí ha sido otro. Bueno, pues le deseamos una feliz estadía en nuestro país. Un saludo para todos sus telespectadores. Así es. Bueno, y con este saludo afectuoso de parte del magistrado desde Cataluña, así despedimos esta entrevista y continuamos con ustedes con más segmentos aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. No se vayan. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y en nuestras redes sociales, Facebook @tribunal-constitucional-rd, en Twitter @tribunalconsrd y en YouTube @tribunal-constitucional-rd. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita.
Para mayor información, 809-274-4445. La voz del Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Vivir en Constitución. Artículo 11. Tratados fronterizos. El uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos. El uso de la carretera internacional y la preservación de los bordes fronterizos utilizando puntos geodésicos. Se regulan por los principios consagrados en el Protocolo de Revisión del año 1936 del Tratado de Frontera de 1929 y el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 suscrito con la República de Haití. Sección 3. De la División Político-Administrativo. Artículo 12. División Político-Administrativo. Para el Gobierno y la Administración del Estado. El territorio de la República se divide políticamente en un Distrito Nacional y en las regiones, provincias y municipios que las leyes determinen. Las regiones estarán conformadas por las provincias y municipios que establezca la ley. Artículo 13. Distrito Nacional. La ciudad de Santo Domingo de Guzmán es el Distrito Nacional, capital de la República y asiento del Gobierno Nacional. Artículo 14. Recursos naturales. Son patrimonio de la nación los recursos naturales no renovables que se encuentran en el territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional. Los recursos genéticos, la biodiversidad y el espectro radioeléctrico. Artículo 15. Recursos hídricos. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la nación. Párrafo. Las cuencas altas de los ríos y la zona de biodiversidad endémica, nativa y migratoria son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas. El reportaje de la semana. Caminar por las calles Las Damas, específicamente por el hermoso lugar donde funcionaba el Palacio de la Real Audiencia o Palacio de los Capitanes Generales, hace que el ciudadano se transporte a otra época, a aquel momento donde, además, se encontraban las primeras instituciones oficiales de América o del Nuevo Mundo. Este museo de carácter histórico cuenta con 22 salas, ubicadas en 2 edificios que se comunican entre sí. Uno que anteriormente estaba dedicado al Palacio de los Gobernadores, donde residían estos funcionarios, entre ellos Nicolás de Obando, Bartolomé Colón y Luis Ferrán, entre otros. También está la Sala de la Legislación, podríamos decir que es el Senado donde se dictan las primeras leyes para protección de los taínos, leyes de Indias, como se le nombra, y también funcionó como la Real Cancillería. Esto era donde se le otorgaban las cédulas reales a los demás conquistadores de América. Por ejemplo, citamos Hernán Cortés, Ponce de León, Diego Velázquez, entre otros. Y luego la Sala de Numismática y Contaduría, Oficina del Contador Real, donde su función principal era velar para que no se falsificaran monedas, para regular las casas de acuñamiento y para recolectar lo que era el impuesto en sí. Sala de Contaduría y Numismática. También lo que tenía que ver con el diseño de las monedas,
Ahí verán instrumentos que fueron utilizados para acuñar la moneda como tal. El otro edificio alojaba la Real Audiencia y la Contaduría Real. Actualmente las puertas se abren al público desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y solo cierran los lunes. El recorrido se puede hacer con un sistema de audio o acompañados por un guía para entender la exposición en la sala de estrado, el gran salón, el salón familiar, sala de armas, la ceramología, sala de la legislación, sala del encuentro entre dos mundos y la sala de economía. Dentro de lo que es el Palacio de la Real Audiencia Española, porque es un palacio, se encuentra la antesala del Real Acuerdo, donde el acusado esperaba su veredicto. Se encuentra la oficina del oidor principal, donde él y los demás oidores, en conjunto con el secretario, pues iban a deliberar. La oficina del oidor principal. Está la oficina como tal del secretario de audiencia. Él ahí recibía las acusaciones, las investigaba y luego la pasaba a donde el oidor para así llevarlo a un juicio. El Museo de las Casas Reales fue construido en piedra por órdenes de la corona española bajo el reinado de Fernando II de Aragón, el 5 de octubre de 1511. Está ubicado en el extremo norte de la calle Las Damas, esquina calle Mercedes, zona colonial de Santo Domingo, y tiene enfrente el reloj del sol. Centrémonos en la Real Audiencia, pues es el primer tribunal del Nuevo Mundo. La Real Audiencia Española estaba compuesta de la siguiente manera. En el fondo estaban los jueces, pero para la época el término era oidores. Entre ellos estaba el oidor principal, juez de la Real Audiencia Española, y a sus lados los demás oidores. Estaba compuesta también por los testigos, los cuales se encontraban de cada lado del salón, por abogado de la defensa, y la segunda función importante luego de los oidores, quien fuera el secretario de audiencia. Se celebraban importantes reuniones o fiestas compuestas por las principales figuras de la sociedad colonial y los jueces de apelación. Participaban los obispos de la Concepción, don Pedro Suárez de Deza, y representantes franciscanos, dominicos y mercedarios, además de los propios encomenderos. La Real Audiencia ejerció jurisdicción formalmente sobre todas las islas vecinas, incluyendo la Española, y sobre tierra firme del mar Océano. Otros casos ventilados fueron la rebelión de Riquillo, rebelión de los indios del Cusco, establecer las diferencias entre Alvarado y Almagro, buscar la forma de solucionar los problemas territoriales de América Central, Venezuela, la Florida y Luisiana. Por décadas, la estructura arquitectónica original sufrió muchos cambios a lo largo de la historia. En 1807, el general francés Louis Ferrand le dio un estilo francés. Durante el último año de gobierno del presidente Carlos Felipe Morales Languasco, se modificó para poder utilizar el edificio como palacio gubernamental o casa del gobierno. Durante el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo, se restauró con material en yeso. El 18 de octubre de 1973, durante el gobierno del presidente Dr. Joaquín Balaguer, fue instituido como museo, pero no fue hasta el 31 de mayo de 1976 que es reconocido oficialmente como tal por las leyes del país como Museo Nacional Dominicano, registrado bajo la Ley 580. Sin dudas que el Museo de las Casas Reales, hoy Museo Nacional Dominicano, constituye el primer tribunal que funcionó como tal en la República Dominicana. Señoras y señores, nosotros muy felices de haber compartido este interesantísimo contenido con todos ustedes, pero ciertamente ha llegado el momento de despedirnos. Todo lo que inicia tiene un final y este programa llega a su fin por hoy. Así que esperamos poder compartir con ustedes la próxima semana en esta misma hora por este espacio. Hasta pronto.